¿Alguna vez te has preguntado por qué hay barrios en Pereira donde parece que la ley no manda? ¿O cómo llegamos a tener zonas donde se sabe que se va a comprar droga? En Pereira, el paramilitarismo tiene una larga y aún presente historia que involucra capos, narcos, políticos y hasta edificios con nombres de gente bien pesada. Pero bueno, ¿qué son los paramilitares? Hablamos de grupos de civiles que se organizan como si fueran un ejército, pero sin serlo. Copian la estructura militar, se entrenan igual, pero operan fuera de la ley, con sus propias reglas y sus propios jefes. Y aunque las ciudades se suponen bastiones de legalidad, en la práctica hay actores ilegales que compiten con el Estado, pelean por el control de la fuerza, la justicia, la plata y hasta por quién manda en el barrio. En Pereira y Risaralda esto empezó hace rato. En el artículo de investigación La liminalidad de las ollas, relaciones entre la ilegalidad y la legalidad en el mercado de drogas ilícitas de la ciudad de Pereira, de la socióloga y magíster Luisa Fernanda Marulanda, publicado en la revista Virajes de la Universidad de Caldas en 2013, se plantea que las ciudades de los estados modernos se consideran, en teoría, bastiones de legalidad, escenarios en los que se habita bajo un supuesto de protección-seguridad garantizado por organismos de regulación de las relaciones sociales, económicas y políticas. Sin embargo, en lo fáctico, en algunas ciudades el imperio de la legalidad coexiste con la presencia de actores y prácticas ilegales que desbordan la capacidad regulatoria del Estado y, en muchos casos, compiten con este por el ejercicio de sus funciones. Monopolio de la fuerza física, administración y provisión de bienes económicos y sociales, impartición de justicia, resolución de conflictos. Pero, ¿qué factores se reconocen en la implementación y la forma de la violencia que se viven actualmente en Pereira y Risaralda? La naturalidad de la violencia en el departamento, o sea, como toda la ciudadanía lo ve como algo supremamente normal, sin generar empatía, sin generar algún tipo de rechazo con lo que sucede. Y a partir de eso entonces podemos hablar más a profundidad de la violencia urbana, que es lo que vivimos en este momento. Hay muchos aspectos a tocar de la violencia urbana. Uno de los como principales, pues por decirlo de alguna forma, es la reconfiguración de los grupos paramilitares, ¿cierto? Como las nuevas formas de expresión del paramilitarismo. Un grupo paramilitar que era el Bloque Central Bolívar, que lo que hace es transformarse en la cordillera, ¿sí? Y con nuevas prácticas y con, bueno, como otros elementos importantes, pero en últimas lo que hace es tener una práctica paramilitar y un accionar paramilitar, más allá de eso, porque pues en últimas su origen es paramilitar. En los años 60 ya se veía consumo de marihuana en Pereira. Pero en los 70, varios pereiranos y risaraldenses se metieron de lleno al negocio del tráfico de marihuana y cocaína. ¿Quiénes? Gente que venía del comercio legal de café y telas, y otros del contrabando de autopartes. Usaron las rutas del contrabando para mover droga y, con la plata, modernizaron la ciudad. Nombres como Guillermo Vélez, Alcides Arévalo, Carlos Ángel y Antonio Correa suenan fuerte. Que un edificio enseguida de la alcaldía lleva su nombre. ¿Quién era este importante hombre? Bueno, según Juan Miguel Álvarez, un reportero investigador del conflicto y el narcotráfico en Risaralda, nos cuenta que Antonio Correa en la década de los 70 fue uno de los más grandes capos del narcotráfico en Colombia. Y murió, sí, de viejo, de investigaciones, sin pagar por sus fechorías y hasta con un edificio a su nombre en Pereira, Risaralda. Fue el primer capo de capos de la región. Exportaba droga desde La Guajira hasta Nicaragua y con esa plata construyó edificios en el centro de Pereira. Otro personaje clave fue José Olmedo Ocampo. Él fue pionero en crear una oficina de sicarios, Sicarios S.A., con policías y militares retirados. De ahí salió la banda Los Magníficos, que hacía asesinatos políticos, masacres y desplazamientos en Risaralda. Incluso crearon la Escuela de Sicarios de la Virginia, donde entrenaban a los gatilleros de la región. En los 90, el cartel del norte del Valle se metió de lleno en Pereira. Nombres como Iván Urdinola, Rasguño y Jabón se aliaron con Olmedo Ocampo y otras bandas locales. Entonces, ¿qué hombre roba lápidas? ¿Volvió a sus andanzas de jalador o qué? Como campaneros, para avisar si llegaba la policía. En 2005, el Frente de Héroes y Mártires de Guática de la SAUC se desmovilizó, 552 miembros y 351 armas entregadas. Pero la historia no terminó ahí. Muchos excombatientes, bajo órdenes de Macaco, se fueron a Pereira a controlar los negocios más rentables: droga, sicariato, juegos ilegales, préstamos gota a gota. El resultado, una ola de violencia brutal. En 2008, Pereira tuvo una de las tasas de homicidios más altas de América Latina,
De esa desmovilización nació el grupo Cordillera, liderado por Leo, Monoteto y Niño Fabián, todos ex-AUC. Cordillera se expandió por los barrios marginales, aprovechando la pobreza y el desempleo para reclutar gente y crecer su negocio. Las consecuencias se han mantenido por años y hoy tienen mayor visibilización social, aunque la institucionalidad se enfoque en invisibilizar los hechos. Durante muchos años, la dinámica de violencia urbana se ha visto materializada en homicidios, en hechos sicariales, también por una disputa en términos del microtráfico, es decir, el expendio, disputas territoriales, es decir, de dónde se vende, el control de los barrios, elementos que lo que hace también es cooptar grandes territorios de la ciudad, barrios populares, que también ahí recae un estigma muy grande, como con lo que sucede. Y lo que hemos visto desde más o menos el 2022 es un tema de encrudecimiento de la violencia o quizás un tema de más visibilidad de la violencia porque están sucediendo ataques muy seguido y las redes sociales lo que han hecho es quizás de forma amarillista también, pero visibilizar todo lo que sucede y de forma inmediata y eso pues también digamos que ha caracterizado como la lógica de esto que está pasando. Y a partir de eso, entonces, por ejemplo, Pereira se ubica como la tercera ciudad más violenta del país. Lo que hace Medicina Legal es sacar un reporte cada mes. En este momento solo están disponibles los de los 3 primeros meses porque los sacan mes vencido. Y, por ejemplo, allí dijeron que en Pereira en enero hubo 16 homicidios, en febrero 35 y en marzo 57. O sea, es un aumento, pues la cantidad de gente que están asesinando. Es un tema complejo, pues porque en últimas, pues también más allá de lo que se quiera promover, pues son vidas y pues, digamos que abordarlo desde otra lógica es seguir negando el conflicto y sobre todo seguir negando que aquí las bandas criminales tienen una presencia importante y sobre todo casi un actuar natural. Comprendiendo y reconociendo el proceso de transformación de los grupos armados para seguir manteniendo la presencia en el territorio, cabe destacar también la incidencia que estos tienen en el tejido social y cultural del departamento, sobre todo cuando en las estructuras de representación de poder se eligen personas que usan discursos como se están matando entre ellos. Últimos homicidios que hemos tenido en Pereira, todos relacionados por ajustes de cuentas, venta de estupefacientes, disputa territorial. Justificando así la incapacidad institucional de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos a los que representa y afectando desde el discurso el proceso de transformación de una sociedad que camina hacia la paz, el perdón, la reconciliación y la no repetición.